Señal en vivo para todo el Perú desde la Universidad Nacional de Piura que nos acoge en este debate presidencial. Ustedes ya conocen los intervalos y la dinámica que hemos venido ejecutando hasta ahora y se mantendrá en este último bloque programático que es el de infraestructura. Tenemos un dato que queremos compartir con ustedes que es contundente. Es de la Contraloría General de la República y no tiene más de 10 días de expuesto. El Perú no llegará al bicentenario con una infraestructura que le permita convertirse en un país competitivo en el mundo. Esa es la realidad. La brecha en infraestructura de transporte, salud, educación y saneamiento se calcula en casi 280.000 millones de soles. No se cerraría, Mónica, en el 2021. Tarea de titanes, precisamente, y en este contexto que Carlos nos ha explicado bien, dejamos en el uso de la palabra al señor Pedro Pablo Kuczynski por 3 minutos. Adelante. El Perú tiene muchos retos. Uno de los fundamentales es el tema del agua potable. Si no hay agua potable y no hay desagüe tratado, hay enfermedades y por eso tenemos mortalidad infantil altísima, todavía 17 por 1000 nacidos vivos. Y en Loreto, donde fluye el río más grande del mundo, la mortalidad infantil es en las zonas rurales 85 por 1000 nacidos vivos, peor que en la India. Tenemos que enfrentar eso y por eso yo enfatizo tanto el tema del agua potable. Yo creo que el gobierno debe meterse ahí, reformar estas empresas, dándole a los ciudadanos participación en los directorios, pero va a ser un proyecto de Estado. No voy a privatizar el agua porque yo creo que nos demoraríamos años en discutir eso sin ponerle un solo caño a nadie. Yo tengo experiencia en eso porque tengo una ONG que fundé que ha conectado a 350.000 personas en la sierra con un mínimo de capital. 2, hospitales y colegios. Somos el país de América Latina con el menor número de hospitales por población. Y nuestros colegios, una gran parte se están cayendo a pedazos. Tenemos que meterle millones y millones y millones. Y si tuviéramos los 6.000 millones de los cuales habla este libro del historiador Alfonso Quirós, famoso, podríamos construir 2.000 colegios o arreglar el sistema hospitalario. Necesitamos carreteras de penetración en la sierra, toda la Panamericana doble vía, el tren de cercanías para la zona metropolitana de Lima y sistema de trenes en las grandes ciudades, Arequipa, Trujillo, Piura. Acelerar la electrificación rural es fundamental porque sin luz la gente no puede vivir en el siglo XXI. Y necesitamos nuevos puertos, el nuevo puerto Eten, Corío, un nuevo puerto en Chancay, mejorar el puerto de Chimbote y varios otros más. Y finalmente, regreso al ducto del sur. Tenemos que hacer el ducto al sur. Está atracado en la financiación. Tenemos que ayudar a que este ducto se haga y se conecte a las zonas pobladas y luego al final del tubo se ponga industria, fertilizantes nacionales a menor precio. Esa es mi visión del tema de infraestructura. Pregunta o comentario, señora Fujimori. Con referencia, usted ha hablado de la ley Klimper, la ley de promoción agraria. Es importante señalar que la CTS está incluida en esta norma. Pero si tanto la critica, yo me pregunto, ¿por qué la ratificó? Antes de culminar el gobierno del señor Toledo, usted envió este proyecto de ley y pidió al Congreso que se ratifique. Pero quiero preguntarle también, ¿cómo usted plantea ahora reducir impuestos cuando una de sus últimas medidas también fue aumentar el IGB? ¿Y cómo puede hablar usted de proyectos de agua cuando se trataba de fomentar el proyecto Marca 2 justamente para la capital? Usted lo negó. ¿Cómo poder creerle entonces que va a fomentar proyectos de agua? Yo no aumenté el IGB, que quede claro que eso es una mentira. Eso fue mi sucesor como ministro de Economía y el Congreso le denegó un impuesto a los celulares que era muy impopular y por eso él
lo subió y que descanse en paz, era un gran hombre. Ahora, la otra cosa que dicen, ¿no? Usted habló del gas y diciendo que yo he firmado el gas. A ver, aquí está la página de firmas del contrato de exportación de gas. Yo no veo ninguna firma ahí. Eso es otro cuentazo, igual que el IGB. O sea, ciñámonos a la verdad y hablemos de la infraestructura, que es lo que realmente interesa al país. Bueno, hablemos de gas. Perfecto. Usted entregó a dedo el lote 56 y luego hizo una serie de cambios justamente en la norma del lote 88, que era para exclusividad del consumo nacional, donde se garantizaba 20 años de horizonte para el consumo interno. Usted hizo toda esta serie de cambios para beneficiar a su amigo Hunt. Y quizás no estuvo usted en esa firma, porque estuvo, qué casualidad, de viaje. Los cusqueños y los peruanos reclamamos que usted haya hecho esta negociación pensando poco en los intereses de nuestro país y pensando más en los intereses de su amigo Hunt. En un futuro gobierno de Fuerza Popular vamos a renegociar todos estos contratos. Lo que necesitamos en el Perú es buena infraestructura y el tema es cómo lo vamos a hacer. Yo no ratifiqué ninguna ley del gobierno de Fujimori. Hubo, usted recordará, un gobierno de transición entre los dos gobiernos y fue ese gobierno que sacó la cosa adelante, un gobierno que luchó contra la corrupción, que está descrita aquí por el doctor Alfonso Quirós. Yo creo que es fundamental que no hablemos de la historia tergiversando las cosas, pero vayamos a la realidad. Y la realidad es que si no hay una democracia absolutamente pura y pristina y transparente, el Perú no progresará. Señora Fujimori, comienza usted ahora con su exposición sobre el mismo tema por 3 minutos. En Fuerza Popular vamos a implementar un boom de infraestructura social y productiva. Activaremos la economía con más inversión pública, con más obras del Estado en cada región, lo que tendrá beneficios directos para tu localidad, pero sobre todo para mejorar tu calidad de vida. No es posible que en Piura no tengan un hospital de alta complejidad. Nosotros lo haremos realidad. Tampoco es posible que los pobladores de Puno tengan que hacer un paro para que se construyan las plantas de tratamiento para evitar la contaminación del lago Titicaca. Me encargaré que los servicios que presta el Estado, como educación, salud, seguridad, agua y desagüe, lleguen a todos los peruanos. Y es que todo niño o adulto, no importa en qué región viva, tiene derecho a recibir del Estado los servicios que garanticen una vida más digna. Necesitamos más colegios de material noble para los alumnos, con computadoras y con internet. De otro lado, ejecutaremos y financiaremos con recursos públicos y privados una cartera de proyectos de inversión social, con intervenciones en conjunto hasta de 3 servicios públicos, como por ejemplo agua, luz y desagüe a la vez en una misma localidad, sobre todo para los 100 distritos más pobres de nuestro país. Daremos un impulso especial a la infraestructura productiva para generar una mejor conectividad en nuestro país. Por ejemplo, construiremos el Aeropuerto Internacional de Chinchero y ampliaremos el Aeropuerto Jorge Chávez. El turismo será uno de los principales motores de desarrollo para los próximos 5 años. Haremos realidad la construcción de los puertos de Iquitos y Nauta en Loreto, del túnel trasandino, las vías alternas a la carretera central, la doble vía de la Panamericana de Tumbes a Tacna, entre otros. Acá en Piura haremos realidad la carretera Paita-El Ñuro, la modernización de la refinería de Talara y el proyecto Alto Piura. En un gobierno de Fuerza Popular,
Las demandas sociales serán atendidas sin que sea necesario hacer un paro. Recorro el Perú hace muchos años. Lo conozco y no lo dejaré de atender. Tengo un compromiso social con ustedes, con su desarrollo y con el progreso de nuestro país. Su turno, señor Kuczynski. Usted fue primera dama durante 6 años del gobierno que destruyó muchas instituciones en el Perú. ¿Cómo vamos a promover infraestructura, regionalización si no tenemos buenas instituciones? Tenemos que preservar las instituciones. Y yo aquí en Piura, con su padre, tuve un debate en el año 98 sobre eso y le dije, usted está destruyendo las instituciones. Fue en la otra universidad aquí y él lo recordará. Yo creo que es fundamental para tener instituciones, tener transparencia, combatir la corrupción y ciertamente combatir cualquier nexo con el narcotráfico. Señora Fujimori. Yo lamento, señor Kuczynski, que nuevamente usted piense que está debatiendo con mi padre, un hombre de avanzada edad. Pero soy yo la candidata y le quiero decir que es Fuerza Popular la que está en contienda. Tenemos un firme compromiso con nuestro país, con la institucionalidad de nuestro país y, por supuesto, con nuestra democracia. Por eso, usted que de vez en cuando me acusa de autoritaria, me sorprende que haga este tipo de calificativos cuando hay alguien dentro de su grupo político que ha amenazado al fujimorismo con cerrar el Congreso. Yo he firmado un compromiso de honor, nunca más un 5 de abril. Señor Kuczynski, su réplica. Dígame quién es y yo lo voy a expulsar, no lo voy a poner al lado, no lo voy a pasar al lado, lo voy a expulsar. El Congreso es el símbolo de la democracia y yo pienso que el Congreso debe seguir. Lo que pasa es que el autogolpe, el golpe que se dio en el 92 realmente generó un autoritarismo desenfrenado que terminó con la corrupción que conocemos todos, que incluye a varios parientes suyos que están esperando en el Japón que prescriban sus penas, igual que otro señor que está en Albania. Nosotros vamos a impedir eso. Va a haber la muerte civil, la no prescripción de los delitos de corrupción, algo que me parece absolutamente fundamental. Bueno, señor Kuczynski, yo creo que usted tiene que prestar más atención a lo que dicen sus voceros. Y no creo necesario que lo tenga que despedir al congresista Guido Lombardi, simplemente llamarle la atención y que luego tenga un poco más de cuidado de no estar amenazando a nuestro grupo político de querer cerrar el Congreso. La mayor contribución que yo tengo para con mi país en el tema institucional es haber formado y haber fortalecido un partido nacional, un partido renovado, con presencia en todo el territorio nacional, con una participación activa de los jóvenes, que va más allá de esta propia elección, que va más allá de un nombre y de un apellido. Fuerza Popular es un partido que va a perdurar en la historia y que va a lograr grandes cambios en nuestro país.